Somos Batista Viajes. Te invitamos a disfrutar de esta serie de videos por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de nuestro viaje de Vietnam y Camboya. Es un destino clásico para nuestra compañía, es un destino que nosotros manejamos hace muchos años, pero en esta oportunidad les ofrecemos un itinerario súper completo por Vietnam, recorriendo la geografía de uno de los países más importantes de Asia y en particular del sudeste asiático. Vamos a comenzar por el norte, por la ciudad de Hanoi, que además es la capital de Vietnam. Cuando nosotros hablamos de Vietnam, cuando hablamos de Camboya, podríamos hablar de Laos o otros lugares de la región, hablamos lo que fue a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX la colonia francesa de Indochina, que era Vietnam, Camboya y Laos. Bueno, Hanoi era la capital también de esa colonia. Luego de la independencia de Vietnam en 1954 pasó a ser la capital de lo que conocemos como Vietnam del Norte. Había quedado dividido en el paralelo 17 en el centro del país. Y posteriormente, luego del conflicto y de la famosa guerra de Vietnam, quedó como capital del país entero, una vez que en 1975 las tropas de los Estados Unidos y Vietnam del Sur perdieron la guerra contra Vietnam del Norte. Cuando uno habla de este destino, piensa en diferentes cosas. Piensa en su gente, en su gastronomía, en las bellezas naturales. Aquellos que ya pintan canas posiblemente hayan tenido mucha información de lo que fue uno de los conflictos más importantes del siglo XX, en la década del 60 y comienzo de los 70, lo que conocemos como la Guerra de Vietnam. Todo eso lo vamos a ir viendo y desarrollando en un país que supo reconvertirse, que hoy en día tiene un progreso económico muy fuerte. Si alguna persona hace muchos años que no va a Vietnam, lo va a encontrar muy cambiado en su infraestructura, tanto en rutas como en aeropuertos, como en la calidad de los trenes, en los aviones, en la hotelería, en la diversidad gastronómica. Por lo tanto, en esta oportunidad les proponemos recorrer en profundo todo lo que es Vietnam de norte a sur y luego tener Camboya, que es una perla del sudeste asiático a mi manera de ver. La hotelería que vamos a utilizar durante todo nuestro itinerario es hotelería de lujo, en algunos casos con propiedades emblemáticas. ¿Qué significa emblemática? Que ahí, por ejemplo, en el hotel, el Sofitel Metropol que vamos a estar yendo en Hanoi, se han firmado la paz o se ha firmado la independencia de Vietnam del Norte. Se han hecho muchos acuerdos importantes. Se han filmado películas que hasta el día de hoy son muy importantes para la historia cinematográfica y para Vietnam en general, que por ejemplo la película francesa Indochine con la famosa Catherine Deneuve, que nos dio una idea de aquellos años que Vietnam formaba parte de la colonia francesa. Y como formaba parte de la colonia francesa, vamos a estar viendo su centro histórico colonial, donde hay una mezcla entre lo oriental y lo occidental, donde por ejemplo algo que llama la atención, en muchas de las esquinas de sus calles bulliciosas, donde hay miles de motocicletas que van para un lado y para el otro, es todo un desafío simplemente cruzar la calle. Es divertido, hay que seguir a un local y ir al ritmo del parar cuando ellos paran y seguir cuando ellos siguen. En todas las esquinas se puede encontrar un carrito callejero vendiendo pan marsellés. Señores, pan no se encuentra en casi ningún lugar de Oriente. No comen pan, no comen tanta harina. Para ellos el acompañamiento de sus comidas es el arroz. Sin embargo, aquí en Hanoi podemos encontrar pan francés, un dejo de lo que fue la colonia francesa. El lugar más importante donde estaba el palacio del gobernador, que hoy en día es el palacio presidencial, que no fue usado por Ho Chi Minh, el famoso líder norvietnamita, durante el conflicto, no solamente con Estados Unidos en los 60, sino mucho antes. Él no usó nunca el palacio presidencial, se hizo instalar su propia casa de madera. Todo eso lo vamos a pasear y lo vamos a conocer en una zona muy importante del centro. Vamos a estar visitando un templo que se llama el Templo de la Literatura, que en rasgos generales podríamos decir la primer universidad de Vietnam, donde ahí
siguen la filosofía de Confucio, donde entre otras cosas inventa en el siglo IV antes de Cristo lo que luego conocemos como los exámenes de oposición y mérito. Quiere decir, esto es un antes y un después. Los orientales elegían a quienes los iban a liderar, los que los iban a gobernar, en realidad, no el títere de turno, a aquellas personas más capacitadas. Eso se llamaba examen de composición y mérito. Esto fue un antes y un después porque antes se seguía la consanguinidad. El tema de la consanguinidad es muy importante. Los reyes en el absolutismo francés, en Inglaterra, en el Reino Unido, en otras partes del mundo, todo se venía a través de la sangre, quien terminaba gobernando. Y a veces pasaba que el que terminaba gobernando no era tan bueno como el padre o el abuelo. Bueno, y en ese lugar vamos nosotros a ver las celdas y todo cuando se hacían los exámenes que a veces demoraban durante una semana. Miren lo que le estoy hablando de Hanoi, una ciudad donde su barrio francés es muy bullicioso. Vamos a usar unos triciclos para recorrerla en forma muy divertida y ver cómo venden, cómo compran, cómo comen. En las calles hay mucho puesto callejero. La comida vietnamita hoy en día es una de las gastronomías más populares, no solamente en Oriente, sino en Europa, en América y en todas partes del mundo. Es muy rica la forma de cocción, la combinación de verduras con diferentes carnes. Realmente es un punto fuerte para la visita de Vietnam. Desde Hanoi nosotros nos vamos a ir hacia la costa. En la costa está uno de los accidentes geográficos más importantes de todo el continente asiático y elegido por muchos ya hace muchos años atrás como una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. Hablo de la bahía de Halong. Halong Bay. Acá la mejor forma de poder hacerlo es embarcarse en un crucero que nos permita navegarla y visitar diferentes puntos panorámicos estratégicos que realmente son muy interesantes, como la Cueva de la Sorpresa, como el pueblo flotante donde están ahí los pescadores, donde están escuelas, etc. Y va a ser un approach muy interesante. En el crucero vamos a ir haciendo clases de tai chi, vamos a disfrutar de kayaks, tirarnos directamente en el agua. Y una novedad que traemos para este año y es la siguiente. Lo que vamos a hacer es un sobrevuelo en un hidroavión, un sobrevuelo sobre la bahía de Halong Bay, que va a ser la culminación perfecta de lo que es nuestro viaje por el norte de Vietnam. Otra de las regiones más importantes de Vietnam es el centro del país. Un centro que quedó dividido desde 1954 a 1973, paralelo 17, iba en donde está Da Nang, Hue, Hoi An. Ahí se cruzaba una línea imaginaria donde estaba la frontera entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Bueno, vamos a ir a 2 lugares distintos, uno que se llama Hue y otro que se llama Hoi An. Hue fue antigua capital de una civilización de las más importantes del sudeste asiático. Cuando uno habla de la influencia de la India, cuando uno habla de civilizaciones importantes que dominaron el sudeste asiático, primero, posiblemente Angkor Wat, que vamos a hablar más adelante. Segundo, también en lo que era el antiguo reino de Siam o incluso el reino de Bagan, en lo que hoy en día es Myanmar. Pero también la civilización Champa, que se desarrolló en el centro de Vietnam, y ahí donde vamos a visitar las antiguas residencias bordeando esos ríos en esta zona tropical, subtropical, que realmente le da un colorido, una naturaleza muy, muy interesante, y vamos a conocer muchas de las características del pueblo vietnamita en esta región. Posteriormente vamos a ir a Hoi An, una joya de Vietnam, un pequeño pueblito ubicado sobre el Océano Pacífico. Hay un barrio japonés todo de madera con casitas preciosas por el puente japonés que cruza uno de los ríos. Hemos visto infinidad de fotos y videos del típico vietnamita con el sombrero ando entre los arrozales. Eso es una de las imágenes que hay aquí en el centro de Vietnam y en la ciudad de Hoi An. Y vamos a estar visitando algunos otros lugares que se han puesto de moda e infraestructura como el famoso Puente de la Mano y otros lugares que vamos a estar yendo en el centro de Vietnam.
un destino comercialmente también muy fuerte. Hay mucha tienda, mucha cosa en seda, en telas, en souvenirs, que vale la pena también. Por último, en el sur de Vietnam vamos a estar visitando la antigua Saigón, que desde 1975 se llama Ciudad Ho Chi Minh, en honor al líder norvietnamita. Saigón es una de las ciudades más grandes, más populosas, más desarrolladas de lo que es el sudeste asiático, porque además es el inicio de uno de los deltas más importantes, el delta del río Mekong. El río Mekong, al igual que los grandes ríos asiáticos, nacen en la meseta del Tíbet donde están los Himalayas, el techo del mundo. El delta del río Mekong, nosotros lo vamos a navegar, lo vamos a visitar, lo vamos a disfrutar, vamos a tener unos almuerzos especiales con pesca artesanal fresca del propio día, ahí sí un clima tropical. Esta región es el sur del antiguo imperio chino, lo que conocemos como Cochinchina. La Cochinchina es digamos, una palabra que la etimología es una ubicación geográfica. Por otro lado, desde Saigón vamos a estar haciendo uno de los lugares más impactantes de lo que fue el conflicto armado de la guerra de Vietnam, los túneles Cu Chi, cómo el ser humano tiene que adaptarse a circunstancias absolutamente anormales, y este fue el caso de esta región que limita con Camboya y que luego de destrozarla con el efecto Napalm, ellos empezaron a cavar túneles y a vivir en esos túneles con una red de más de 350 kilómetros de túneles, que fue un dolor de cabeza para el ejército de los Estados Unidos, pero no solamente para ellos, para el ejército de Vietnam del Sur, conectado con el río Mekong, y es realmente muy interesante de conocer cómo era que lo hicieron, cómo se cocinaba cuando por ejemplo, se tenía que humedecer la hoja del papel de arroz para que el humo salga lejos y que no delatara el lugar donde estaban cocinando. Bueno, todo eso lo vamos a aprender en los túneles Cu Chi y luego también en el Museo de la Guerra de Saigón, que es impactante, pero que es interesante de conocer porque es parte viviente no solamente de Vietnam, sino como uno de los conflictos, reitero, más importantes del siglo XX. Pero al mismo tiempo en Saigón es una ciudad que respira alegría, colorido, buena onda. Hay mucha, pero mucha oferta comercialmente. Ustedes saben que ya de hace unos cuantos años China se fue encareciendo. Muchas de las fábricas hoy en día están en el sudeste asiático, por lo tanto hay mucha oferta en cuanto a ropa, en cuanto a souvenirs, en cuanto a posibilidad de compras en el sur de Vietnam. Lo mismo que la gastronomía, lo mismo que la parte arquitectónica francesa. Hay una Petite Notre Dame que realmente es maravillosa. El edificio del correo donde se encuentra la famosa foto ahí de Ho Chi Minh es muy linda también. Es interesante cómo las vietnamitas se compran un vestido blanco para su boda, pero solamente para la fotografía. Luego se terminan casando, generalmente si son budistas, todas de rojo, pero sin embargo se visten de blanco para la foto. Y la foto se la van a sacar a la Catedral de Notre Dame, el edificio de correo, edificio y arquitectura de la época colonial francesa. El sur de Vietnam es realmente una belleza, y esta combinación de la navegación por el delta, los túneles Cu Chi, la alegría de su gente, los comercios, la muy buena hotelería, hacen una mezcla súper interesante. El segundo país que vamos a visitar en nuestro viaje va a ser Camboya. Y cuando me escuchan decir con este acento rioplatense Camboya, dicen, ¿por qué no decís Cambodia? Porque Cambodia es en inglés, en castellano es con Y. Evidentemente, Camboya es uno de los destinos más importantes del sudeste asiático porque en una de sus regiones se encontró la civilización más importante, un complejo de templos y de una antigua ciudad que se llamaba Angkor, que fue la más importante durante 4 siglos en todo el sudeste asiático. Cuando Angkor Wat, dice, ¿por qué no decís Angkor Wat? Wat significa templo, o sea que cuando vamos al templo principal es Angkor Wat, pero el complejo de todo es Angkor. Y Angkor es un complejo que al mismo tiempo que París tenía 70.000 habitantes o Londres 75.000, en Angkor vivían más de 500.000 de personas.
Estos templos son alucinantes, son patrimonios de la UNESCO y se formó desde hace ya muchos años un pequeño pueblo que hoy en día fue creciendo, que se llama Siem Reap, donde tiene su aeropuerto, donde tiene hotelería, comercios y todo para que la gente venga y visite estos complejos que son patrimonio de la UNESCO y, a mi gusto, una de las maravillas arquitectónicas del planeta. Está el templo principal que impacta en su visión, donde vamos a estar visitando, donde vamos a ver sus columnas, sus capiteles, su construcción, su arquitectura, pero también vamos a estar viendo otros lugares. Quizás uno de los templos más famosos es el templo de Angkor Thom, donde están las 1000 caras. Ahí incluso se puede hasta visitar una parte a lomo de elefante, y en este lugar vamos a estar conociendo el desarrollo que había en esa época impresionante en no solamente arquitectura, porque si hay arquitectura y hay arte es porque atrás hay ciencia y hay desarrollo en otras especialidades, no solamente en ella. Por lo tanto, es un reflejo de la civilización de aquel entonces. Y luego, el que más me gusta a mí, el templo de las raíces o de los árboles. Recordemos que después del esplendor de esta civilización, durante muchos siglos estuvo escondido todo este lugar y la selva lo fue comiendo. Esas raíces empezaron a buscar el sol entre los templos, entre las columnas, entre las paredes, y esos árboles fueron creciendo. Cuando se reencontró toda esta zona, ya en el siglo XIX, comenzaron a talar los árboles, y si bien talaron algunos y sacaron algunos árboles, dejaron algunas raíces porque realmente le da un toque especial y es de una belleza particular. El templo de las raíces. Por último, también en estos 3 días completos que vamos a estar por Camboya, vamos a estar visitando también el lago Tonle Sap. Es un lago muy importante que tiene que ver porque está conectado con el río Mekong, porque ahí hay miles de personas viviendo, flotando en los barcos, donde tienen sus escuelas, donde tienen sus iglesias, porque hay cristianos, o también sus templos, porque son muchos budistas. Es un lugar muy especial donde hay mucha gente viviendo sobre el agua, en sus barcos, etc. Nosotros vamos a navegar con ellos. Y no vamos a dejar de lado el contar y el recrear y el ver lo que sucedió en Camboya durante la década del 70 con un régimen muy duro que fue el de Pol Pot, que da para charlar mucho, pero eso nuestros guías estarán ofreciendo una información de primera mano, porque además algunos de los guías locales que nosotros usamos vivieron durante esa época en Camboya. Nuestro viaje entonces para Vietnam y Camboya va a ser una experiencia muy pero muy buena, porque realmente tiene lo mejor de Vietnam en profundo y lo mejor de Camboya también, visitando distintos lugares. Pero cuando uno va al sudeste asiático, mucha gente nos consulta ¿qué podemos hacer además de Vietnam y Camboya? Nosotros les vamos a dar 3 opciones para que puedan ustedes agrandar el viaje por el sudeste asiático. Las 3 son en un mismo país, son en Tailandia. La primera es ir al norte de Tailandia, la ciudad de Chiang Mai. En Chiang Mai se pueden hacer varias actividades muy interesantes. Vamos a poder compartir un día entero con los elefantes, donde te podés bañar con ellos, donde lo podés dar de comer, donde ves sus habilidades. Recordemos que para el sudeste asiático el elefante es como el caballo en muchos de nuestros países de América. Están domesticados. Además de eso, les ofrecemos ir a Bangkok, una de las ciudades más importantes del sudeste asiático, capital de Tailandia, la antigua Thonburi en la época del reino de Siam. Y desde Bangkok les ofrecemos ir al mercado flotante de Damuen Saduak, un mercado absolutamente increíble. También en Bangkok, una ciudad donde tiene su palacio imperial, que es una de las cosas más hermosas que tiene el lugar. Y después, como último para Tailandia también, las playas, de las mejores playas del sudeste asiático. Podemos hablar de Phuket, podemos hablar de Yau Noi, podemos hablar de Krabi. Se hizo una famosa después de la película La playa de Leonardo DiCaprio. En fin, nuestro viaje a Vietnam y Camboya tiene muchas opciones para seguir visitando el sudeste asiático. Si querés seguir disfrutando de nuestros videos, te recomiendo suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima, chau chau.